Mi nombre es Kale y me gradué de la universidad hace 5 años. Me fui de casa y comencé a vivir de manera independiente tan pronto como empecé la universidad. Mi padre, que era bastante excéntrico, siempre había deseado tener un hijo. Cuando nací yo, una niña, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su decepción y a menudo expresaba su insatisfacción con mi madre. Durante mi infancia, mi padre nunca me aceptó y rara vez me mostró afecto. Mis recuerdos de él están marcados por su actitud fría y las palabras duras que usaba para despreciarme. Fue mi madre quien me ofreció amor y protección, asumiendo ambos roles parentales para protegerme de la dureza de mi padre. 6 años después, nació mi hermana Emory. Aunque mi padre inicialmente se decepcionó otra vez al tener otra niña, su actitud hacia Emory pronto cambió. Comenzó a mimarla, colmándola de elogios y cariño, mientras yo permanecía en gran medida ignorada. A medida que avanzaba en la primaria, secundaria y preparatoria, el contraste entre su trato hacia Emory y hacia mí se volvió evidente. Emory era celebrada por incluso los logros más pequeños, mientras que las únicas palabras de mi padre para mí estaban llenas de decepción, a pesar de las reasuraciones de mi madre de que Kale es diferente de Emory, pero también es muy linda. Mi autoestima seguía sufriendo. Cuando llegó la universidad, decidí mudarme y vivir sola. Mi relación con mi padre se había deteriorado hasta el punto en que me resultaba insoportable permanecer bajo su techo. Cubrió a regañadientes la matrícula de la universidad, pero dejó claro que no contribuiría más, diciendo que cualquier dinero disponible se reservaría para Emory. Tuve que recurrir a becas y trabajos a medio tiempo para llegar a fin de mes. Mis años universitarios se consumieron en equilibrar estudios y trabajo, sin dejar espacio para la típica experiencia universitaria. Mi conexión con mi familia se fue desvaneciendo, con solo llamadas ocasionales de mi madre y ninguna comunicación de mi padre o Emory. Durante mi búsqueda de trabajo después de la graduación, el salario era mi prioridad principal. Necesitaba pagar una parte de mi beca y había aprendido el valor de los ingresos a partir de mi trabajo a medio tiempo. Gracias a una recomendación de un profesor senior y mi determinación durante las entrevistas, conseguí un puesto en mi firma global de consultoría preferida. Mi madre estaba extasiada, como si mi logro fuera el suyo, pero mi padre y Emory no mostraron ninguna reacción, aunque lo esperaba. Aún me hizo sentir aislada e insatisfecha. Me sumergí en mi trabajo, canalizando mis frustraciones en mi carrera. Este impulso me permitió sobresalir rápidamente, impresionando a los clientes y asegurando contratos. A medida que crecía mi éxito, también lo hacía mi ingreso, y comencé a ascender en la escalera profesional. 5 años en mi carrera. Me había establecido como una líder confiable manejando múltiples proyectos. Durante esta fase exitosa, recibí una llamada inesperada de mi padre, con quien no había tenido contacto en años. Tu madre tuvo un accidente y está paralizada de un lado. Necesito que regreses a casa y la cuides. Supongo que has estado vagando, así que aquí tienes tu oportunidad de hacer algo útil. Me quedé atónita al enterarme del accidente de mi madre y su grave condición. Mi padre, sin tener idea de mi trabajo, había asumido erróneamente que estaba desempleada e inactiva. A pesar de mi renuencia a regresar a casa, mi preocupación por mi madre superaba todo lo demás. Arreglé rápidamente para trabajar de manera remota desde mi empresa, que afortunadamente apoyaba el teletrabajo. Decidí mantener el contrato de mi apartamento, aunque me parecía un despilfarro pagar por un lugar que no iba a usar, empacando solo lo esencial. Regresé a la casa de mi familia después de casi 9 años fuera. Cuando llegué, encontré que la condición de mi madre era peor de lo que imaginaba. Estaba paralizada de un lado e incapaz de caminar, aunque su mente y su discurso permanecían intactos. Su sufrimiento físico era evidente, y verla en dolor era desgarrador. Confronté a mi padre sobre por qué no me había informado sobre el accidente o el estado de los cuidados en casa, pero su respuesta era tan indiferente como siempre. Decírtelo no cambiaría nada. Te llamé ahora porque no tenía otra opción. Me frustró su falta de preocupación y su fracaso en mantenerme informada sobre la condición de mi madre. El estado de la casa era espantoso. La ropa estaba esparcida por todas partes. Los platos se acumulaban en el fregadero, y había polvo y basura por doquier. El cuidado de mi madre había sido descuidado, y ella había desarrollado dolorosas úlceras por presión. No tenía expectativas de mi padre, pero Emory, que también vivía allí, debería haber estado ayudando. Cuando le pregunté a Emory al respecto, ella respondió: no puedo hacer trabajos de casa, así que tampoco puedo cuidar a mamá. Me alegra que hayas regresado. Emory, mimada y egocéntrica, se había vuelto incapaz de contribuir a las tareas domésticas. Comencé por enfrentar el desorden, que se había acumulado durante varios meses. Limpiar la casa tomó casi una semana, en parte porque también estaba atendiendo las necesidades de mi madre.
A pesar de sus constantes disculpas por ser una carga, me mantenía alegre y enérgica, esperando que mi cuidado ayudara en su recuperación. Mientras manejaba las tareas domésticas y el cuidado, ni mi padre ni Emory ofrecieron ayuda. En lugar de ayudar, mi padre se quejaba constantemente. La comida sabe terrible. ¿Qué estás haciendo? Eres torpe cuidando a tu madre. Tienes todo el tiempo del mundo, así que hazlo bien. Para él, era natural que yo asumiera estas responsabilidades. Emory, por otro lado, exigía: Kale, lava mi ropa. La necesito para la escuela mañana. Y tráeme un poco de té. Me sentía como una sirvienta, especialmente con las críticas implacables de mi padre, quien creía que yo era solo una maníaca del orden, aunque estaba principalmente enfocada en el teletrabajo, las tareas domésticas y el cuidado. Para él parecía que solo era una persona reclusa en casa, a pesar de que el trabajo requería que fuera a la oficina regularmente. Mi padre a veces me recibía en la entrada con acusaciones. Solo eres una persona que se encierra, y aún así estás paseando. Cuida la casa correctamente. Su voz enojada resonaba por la casa, mientras Emory añadía: eres realmente inútil, solo saliendo a jugar. Exhausta, regresaba a mi apartamento para breves respiros, ordenando mi lugar antes de regresar. Estaba agradecida de haber mantenido ese apartamento, ya que me proporcionaba un santuario de las demandas y el trato severo que se intensificaba cada día. Mi padre, que me había criticado por no contribuir lo suficiente, ahora exigía dinero. Debes tener algunos ahorros, aunque seas una maníaca del orden. Contribuye a los gastos del hogar. Las demandas de Emory no eran mejores. Voy a hacer una excursión con mis amigas, así que dame dinero, dijo. A pesar de no hacer nada para ayudar en la casa, sentía que no era ni una hija ni una hermana para ellos. Los días se volvían cada vez más dolorosos. Una vez, Emory gritó: falta mi anillo. Kale, ¿sabes dónde está? No tenía idea de dónde estaba su anillo y no me importaba ya que nuestros gustos eran diferentes. Cuando le dije esto, ella irrumpió en mi habitación. Fui lenta en reaccionar, pero cuando llegué, Emory estaba declarando triunfalmente: mira, encontré el anillo. Kale lo robó, ¿no? Salió de la habitación con el anillo, señalándome y gritando. Me di cuenta de inmediato de que era una trampa, un acto de acoso por no darle dinero. Emory corrió rápidamente a mi padre, que acababa de llegar a casa, robando las cosas de Emory. Qué patético. No recuerdo haber criado a una hija que robe. A pesar de mis explicaciones, mi padre no me creía. Emory agregó: no necesitamos a una ladrona, Kale. Si no fuera por tu cuidado de nuestra madre, te echaría ahora mismo. ¡Qué vergüenza! Y así, fui injustamente etiquetada como una ladrona. Una noche durante la cena, mi padre estalló repentinamente en furia por razones que no podía entender. Eres inútil. ¿No puedes siquiera manejar la casa adecuadamente y la comida que haces es terrible? ¿Aún no contribuyes económicamente al hogar? ¿Crees que tu trabajo es suficiente? Eres solo una persona reclusa que corre de un lado a otro sin hacer nada. Estoy harto. Voy a destruir tu precioso juguete. Con eso, se dirigió a mi habitación. Mi juguete era mi computadora, una herramienta crucial para mi trabajo. Si se destruyera, sería un desastre. Corrí tras él, protegiendo mi computadora mientras él intentaba dañarla. Emory observaba desde atrás, sonriendo con satisfacción. A medida que mi mente y cuerpo llegaban a su límite, mi madre falleció pacíficamente. Siempre había estado agradecida por mi cuidado y angustiada por cómo me trataban mi padre y Emory. La pérdida drenó mi fuerza. Mi corazón estaba tan roto que ni siquiera podía llorar. Mi padre y Emory, sin embargo, no mostraron lágrimas, actuando como si se hubiera eliminado una simple molestia. Nuestra falta de emoción se debía a razones completamente diferentes. Después de un funeral tranquilo, mi padre me llamó a la sala. Tu madre se ha ido y ya no te necesitamos aquí. Quiero que te vayas de inmediato. No necesitamos a una inútil que no contribuye al hogar. Había anticipado algo así, pero escuchar las palabras en voz alta aún fue impactante. Traté de afirmar mi trabajo duro, pero mi padre era firme. Emory intervino. ¿Piensas quedarte aquí como un parásito? Eres como una garrapata o una pulga. Las palabras duras me dejaron aturdida. Y sobre la herencia de tu madre, debes renunciar a ella. No tienes derecho a nada. No había pensado mucho en la herencia. El amor que recibí de mi madre era más valioso para mí que cualquier herencia de mi padre o Emory. No la quiero. La renunciaré y me iré, respondí. Está bien, vete de inmediato. Pedí un día para empacar y comencé a preparar mi mudanza de inmediato. Al día siguiente, mi padre dijo: ¿lista para mudarte? Date prisa. Me voy y no quiero saber nada más de esta casa o de ti. Adiós.
Cargué mis pertenencias en un taxi que había arreglado, reflexionando sobre cuántas pocas posesiones tenía. Después de 9 años fuera, regresar a la casa de mis padres y luego irme de nuevo se sentía como un final definitivo. La dura realidad de mi padre y Emory había sido dolorosa, pero me sentía satisfecha de haber podido ayudar a mi madre. De vuelta en mi apartamento, cambié del teletrabajo al trabajo regular y estaba agradecida de haber mantenido el lugar. Mi rutina anterior se reanudó, aunque ahora trabajaba aún más, tratando de olvidar todo lo que había pasado. Aproximadamente 3 meses después, recibí una llamada inesperada de mi padre distanciado. Reluctante, respondí el teléfono. ¿Qué es esta nota promisoria? La cantidad es escandalosa. ¿Eres solo una mantenida? ¿Cuánto estás ganando cada mes? Las preguntas de mi padre llegaron en ráfaga. Le aseguré que estaba lejos de ser una mantenida. Gracias a mi dedicación al trabajo, mi ingreso era sustancial y había acumulado ahorros significativos. Cuando comencé a cuidar de mi madre, invertí en equipo para mejorar su entorno y contribuí a los gastos del hogar para aliviar su carga, incluso antes de que mi padre exigiera dinero. Había estado apoyando financieramente a mi madre e incluso cubrí la matrícula de Emory para aliviar sus preocupaciones. Mi madre, agradecida por mi apoyo financiero, había insistido en formalizarlo con una nota promisoria. Esta nota, que reflejaba mis considerables contribuciones, había colocado efectivamente una obligación financiera sobre mi padre y Emory, quienes se habían beneficiado de ello, mientras yo había renunciado a la herencia. En esencia, estaban obligados a devolver todo el dinero que había dado. Después de explicar todo, mi padre se quedó sin palabras. En su frustración, declaró que también renunciaría a la herencia, pero dado que ya se habían beneficiado de ella, no tenía bases legales. Trabaja duro para pagar lo que debes y no me contactes de nuevo. Estoy cortando los lazos contigo. Ignorando sus despotricaciones, terminé la llamada y lo bloqueé. Poco después, mi tío, el hermano de mi madre, causó más problemas para mi padre y Emory. Al conocerlo por primera vez en años en el funeral de mi madre, le compartí mis experiencias. Resultó que la casa familiar era propiedad de mi tío, y mi madre la había estado alquilando. El derecho a alquilar pasó a mi padre y a Emory por herencia, pero mi tío se negó a renovar el contrato. Legalmente, los inquilinos tienen ciertas protecciones, pero la influencia de mi tío prevaleció. La familia se vio obligada a desocupar la propiedad. Mi padre, ya en la lista de reestructuración de su empresa, fue eventualmente despedido. Emory, incapaz de pagar su matrícula, tuvo que abandonar justo antes de graduarse, sin hogar ni trabajos. Terminaron en un pequeño apartamento, con la mayor parte de los ahorros de retiro de mi padre destinados a pagar la deuda conmigo. Encontrar un nuevo empleo a su edad parecía improbable, y las perspectivas de Emory como desertora universitaria también eran sombrías. Se quedaron luchando en su pequeño y oscuro apartamento. Mientras tanto, me enfoqué en mi carrera, adquiriendo nuevos clientes y lanzando nuevos proyectos. Mi arduo trabajo dio frutos, llevándome a ser promovida como la primera jefa de división femenina en la historia de la empresa. Aunque tomó tiempo para que la empresa nombrara a su primera líder femenina, estoy dedicada a nutrir a la próxima generación y hacer que la empresa sea más inclusiva.